Hola a todos, bienvenidos a la novena parte del curso de Fundamentos Básicos en WaterCAD y WaterGems Connect Edition. En esta parte realizaremos una práctica guiada acerca de la calibración hidráulica de un modelo en estado estático. Mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez y seré el instructor quien le guiará en este taller. Debo notar que el material del taller, tanto la guía de desarrollo como los archivos de inicio y solución, se pueden descargar en el link provisto con el material para este curso. Previo a comenzar el desarrollo del taller en el software, revisemos los objetivos del mismo. En este taller primero se le suministrará una red donde la información base de la red ya ha sido ingresada. Se tendrán entonces elevaciones en nodos, demandas también en los nodos, niveles de agua en reservorio y tanque, curva característica de la bomba y cualquier otro dato básico que requiera el modelo para poder ser simulado. Adicional a la información básica que ya trae el archivo de inicio, se le suministrarán mediciones de campo bajo diferentes condiciones. La primera es una condición de demandas o consumo medio en la red, donde se registran una serie de presiones en varios de los nodos de la red. Estas presiones estarán dadas no en presión, sino como valor de gradiente hidráulico. Y las segundas condiciones son pruebas de caudal, pruebas controladas de apertura en hidrantes en los nodos J10 y J31, o sea, en estos casos hay un caudal adicional que no es específicamente una demanda, sino es dado por la apertura de hidrante en esos nodos, y en esos instantes se van a tomar registros o mediciones de presión en otros puntos de la red. Dentro del conjunto de mediciones siempre se tendrán registros en el nodo J1 al lado de la descarga de la bomba, y en un punto como el nodo J13 que se ha considerado importante. De tal manera, usted realizará algunas simulaciones con ajustes manuales de demanda y rugosidad para comparar los resultados del modelo versus datos de campo. Dentro de los objetivos de aprendizaje tenemos entonces entender un procedimiento básico para la calibración manual, familiarizarse con conceptos básicos del proceso de calibración y cotejar resultados de campo versus valores simulados. En este caso estoy mostrando en la diapositiva las mediciones de campo que tengo bajo las condiciones que he comentado. Demanda promedio, siempre todas las mediciones serán en estado estático, es decir, un solo instante del tiempo. La otra condición de medición de campo sería la demanda media más el flujo de incendio o apertura de hidrante en el nodo J10 para 71 litros por segundo de caudal adicional, y el tercero sería demanda media más flujo de incendio en el nodo J31 con un caudal adicional de 66 litros. Al abrir el modelo en WaterGems o WaterCAD, en el menú de bienvenida escogeremos la opción de abrir un nuevo modelo hidráulico. De sus talleres de inicio escogerá el archivo Steady Calibration, que tiene la información base para desarrollar el taller. A continuación se abrirá la red, como hemos comentado previamente, ya tiene unos datos previamente ingresados. Voy a hacer clic en cualquiera de las tuberías, observo que ya tiene información de material, diámetro, etcétera. Lo mismo en los nodos, voy a tener demanda, elevaciones, etcétera. También en las definiciones de bombas, observo que para la única bomba que tiene el modelo ya existe o ya está ingresada una curva característica. Voy a ir en este momento al menú simbología de elementos, y en la categoría pipe, tubería, voy a hacer una codificación por color basada en material. En este caso, este modelo, las tuberías que conforman la red, solamente vamos a tener dos materiales: hierro fundido y hierro dúctil. Aquí voy a hacer una codificación por color: en verde para hierro fundido, en un color violeta para hierro dúctil, así los puedo visualizar más fácilmente. Ok, estas son las tuberías entonces con una codificación por color según material. Voy a ir al menú o al cuadro de diálogo de alternativas y voy a expandir la categoría User Data Extensions.
En esa categoría he ingresado la información, en el caso de los nodos, de las mediciones de campo. Aquí aparece gradiente hidráulico observado en los nodos para la condición de estado estático demanda media. Para las otras condiciones, flujo de incendio en J10 y en J31, igual, puedo hacer doble clic sobre la alternativa y veo los datos de gradiente hidráulico observado para esas pruebas. Se trata de los mismos datos que vimos previamente en la diapositiva. En el caso de demanda, tengo una demanda base para todos los nodos, como lo pueden observar ustedes en este caso. Es decir, ya todos los nodos tienen su demanda media. Ok, habiendo hecho esas verificaciones, vamos entonces a crear unas alternativas de demanda. Primero voy a crear sobre la alternativa que existe de demanda base, vamos a crear una alternativa hija, va a ser exactamente igual y la vamos a llamar esta demanda promedio o su nombre en inglés average demand. Aquí simplemente no he cambiado nada, pero quiero manejar esta estructura de datos. Bueno, aquí vemos que se trata de la misma demanda que ya estaba en base demand, average day. Sobre esta de día medio, demanda día medio, voy a crear dos alternativas hijas. Esas alternativas hijas representarán las dos pruebas de incendio realizadas. Entonces renombro la primera como hydrant flow en el nodo J10 y la segunda la voy a también a nombrar flujo en el hidrante del nodo J31. ¿De acuerdo? Ahora voy a hacer doble clic sobre estas alternativas hijas que he creado de demanda media y voy a cambiar únicamente el valor de caudal extra que se introduce al sistema. En el primero, en el J10, voy a agregar un caudal adicional de 71 litros por segundo que representa la apertura del hidrante. Cierro la alternativa, hago doble clic en la segunda alternativa de demanda, flujo en hidrante J31, voy entonces al nodo J31 y voy a introducir por la apertura del nodo en el modelo un caudal adicional, inicialmente aquí tengo 0, de 66 litros por segundo. ¿Ok? De esta manera ya tengo las tres alternativas de demanda que estaban en el enunciado del taller. Voy a cerrar el cuadro de diálogo de alternativas y me dirijo al cuadro de diálogo de escenarios. Tengo un escenario base al cual ya he renombrado como average day. Este se va a relacionar con la alternativa de demanda del mismo nombre, average day, demandas medias, y en la alternativa de user data extensions voy a poner los valores de static condition, que fueron los registros cuando la demanda es media. Habiendo hecho lo anterior, selecciono el escenario base y voy a crear dos escenarios hijos. Al primero de los escenarios hijos lo voy a llamar average o demanda media más caudal en el nodo J10 y al segundo escenario lo voy a llamar demanda media más caudal en J31. De manera consistente para estos dos escenarios hijos debo cambiar la demanda. En el caso del primer escenario hijo, demanda media más caudal en J10, cambio la alternativa de demanda a flujo en hidrante en J10 y las mediciones de campo que están en User Data Extension serán Fire Flow o flujo de incendio en J10. De manera análoga hago lo mismo en el J31, cambio su alternativa de demanda por flujo en hidrante en el nodo J31 y las User Data Extensions representativas. De esta manera ya tengo configurados mis tres escenarios iniciales. Una de las posibilidades, en lugar de ejecutar uno a uno los escenarios, es la opción de hacer un batch run, es decir, una ejecución en conjunto, y voy a ejecutar simultáneamente los tres escenarios. Aquí de esta manera se han ejecutado los tres escenarios y yo puedo ver los resultados. En este caso tengo seleccionado como escenario activo demanda media, voy a la tabla de nodos y yo puedo editar esta tabla de nodos
voy a traer uno de los datos que están disponibles, que se llama gradiente hidráulico observado. Aquí lo voy a agregar, voy a un poco a ordenar el orden de mis columnas, y he traído la columna de gradiente hidráulico observado, donde tengo las mediciones que están en la alternativa User Data Extensions. De esta manera aquí puedo hacer una comparación rápida entre el valor de gradiente hidráulico observado versus el simulado. De manera análoga hago lo mismo para los dos escenarios que he creado de las pruebas de incendio, y hago la comparación de los datos de gradiente hidráulico observados versus los simulados. Observo en este caso digamos diferencias de medición, en algún caso son pequeñas, en otros son algo mayores, y hago lo mismo para el tercero de los escenarios hijos. De esta manera usted ya puede ir a la tabla de resultados del taller y completar la información. Como segundo paso vamos a hacer una comparativa entre los datos del modelo versus los datos medidos en campo cuando las demandas medias han sido multiplicadas por 2. Para esto voy al cuadro de diálogo de alternativas y creo una nueva alternativa de demanda, hija de la alternativa base, a la cual llamaré 2 por demanda media. Sobre esta alternativa de 2 por demanda media voy a crear las alternativas de 2 por demanda media más flujo en J10 y 2 por demanda media más flujo en J31, es decir, algo similar a lo que hicimos para las alternativas de demanda hijas de la condición de demanda media. Aquí ustedes ven que creo las dos alternativas y sobre estas alternativas, vamos a ver más adelante, voy a crear la segunda que se llama 2 por demanda media más flujo de incendio en el nodo J31. Ahora hago doble clic sobre las mismas y voy a poner manualmente y solamente para los nodos J10 y J31 lo que ha sido el caudal extra o adicional que representa esta condición. Entonces selecciono el nodo J10 y manualmente digito el valor de 77 litros por segundo. Voy a cerrar esta alternativa de demanda, hago doble clic sobre la siguiente y voy al nodo J31, donde defino el caudal adicional de 66 litros por segundo en dicho nodo J31, representando la apertura del hidrante. Si ya he hecho esto, puedo entonces, una vez completo mis 3 alternativas de demanda, voy a regresar al cuadro de diálogo de escenarios y voy a crear primero un escenario base que se llamará 2 por demanda media, o duplicar la demanda media. Este escenario claramente se va a relacionar con la alternativa de demanda media multiplicada por 2. Voy a crear también sobre este escenario base los escenarios hijos de 2 por demanda media más flujo de incendio en J10, 2 por demanda media más flujo de incendio en J31. Todo esto lo estoy haciendo manualmente. Posteriormente vamos a ver que usando la herramienta Darwin Calibrator se puede hacer de una manera más sencilla. Entonces selecciono el escenario y voy a las propiedades y asigno las alternativas correspondientes. En el caso de demanda, aquí estoy seleccionando el segundo escenario hijo, acá el tercero, la demanda será 2 por demanda media más flujo de incendio en J31, lo mismo que defino las condiciones de User Data Extensions que representan las mediciones de campo para cada una de las condiciones de demanda. Como todavía la alternativa de demanda llamada 2 por día promedio o demanda día promedio no han sido ejecutadas, voy a hacer que este escenario sea el activo y voy a ir a Components y al centro de control de demandas. Aquí estaría viendo como tengo este escenario activo relacionado a el 2 por demanda media. Vamos a hacer clic derecho en la columna demanda base
y vamos a escoger la opción de edición global. Escogemos el operador multiplicador y el valor de 2. De esta manera se nos han duplicado los valores de demanda base. No voy a tener problemas con las demandas adicionales agregadas en J10 y J31, puesto que representaban alternativas hijas de demanda y donde esos nodos eran únicos para esa alternativa de demanda, por los cuales no serán alterados al haber multiplicado por 2 las demandas en el centro de control de demandas. De esta manera ya tengo mis 3 escenarios donde la demanda media se ha multiplicado por 2 y bueno, los escenarios hijos donde he agregado además los caudales adicionales por apertura de hirantes en J10 y J31. De nuevo puedo hacer la simulación en conjunto tipo batch. Voy a escoger los escenarios. Aquí están. Estoy escogiendo los 3 escenarios. Hago clic en el botón batch. Ejecuto los 3 escenarios simultáneamente. Y como lo hice previamente, puedo ir a los reportes. Aquí selecciono el escenario 2 por demanda media y puedo ir a la tabla de nodos y comparar los valores de gradiente hidráulico observado versus gradiente hidráulico simulado. Lo mismo puedo hacer para los 2 escenarios hijos donde tengo la demanda duplicada y las pruebas de flujo de incendio. Al parecer las diferencias en este caso son un poco menores a lo que tenía en los primeros 3 escenarios. Ahora regresaré al cuadro de diálogo de alternativas, pero esta vez me dirigiré a la categoría de alternativas físicas. Sobre la alternativa de base física, crearé una alternativa hija a la que llamaré 80% del factor C. Es decir, en esta alternativa lo que pretendo es reducir en 80% el valor del coeficiente C de rugosidad de Hazen-Williams. Hago doble clic sobre la alternativa. Voy a la columna donde está el Hazen-Williams C para todas las tuberías. Hago clic derecho en el encabezado de la columna, edición global, escojo el operador multiplicar y multiplicaré por 0.8, obteniendo que todos los valores de tubería del factor C de Hazen-Williams serán el 80% de lo que estaba en la alternativa base. Habiendo creado esta alternativa, me dirigiré entonces al cuadro de diálogo de escenarios y crearé un nuevo escenario base, correcto, al cual llamaré demanda media con 80% de valores del factor de C de Hazen-Williams. Mientras hago esto, debo anotar que en las opciones de cálculo el método por fricción que estoy utilizando en este modelo es el método de Hazen-Williams o la formulación de Hazen-Williams. Como he explicado anteriormente, podría también usar la formulación de Darcy-Weisbach. Entonces creo el primer escenario, que sería demanda media con reducción de 80% del coeficiente C Hazen-Williams. Creo sobre este escenario dos escenarios hijos que llamaré demanda media con 80% del valor o del coeficiente C más flujo de incendio en J10, y lo mismo en el el segundo escenario hijo de este tercer escenario base. Se llamará demanda media 80% de C más caudal adicional en el nodo J31. Las alternativas de demanda para estos últimos 3 escenarios pues serán las de demanda media más flujo de incendio en J10 y demanda media más flujo de incendio en J31. Lo que van a tener es que los 3 escenarios, la alternativa física será la de la reducción del 80% del valor del coeficiente C de Hazen-Williams. ¿Correcto? Verifico también lo de a cuál corresponde la alternativa de User Data Extension, donde están las mediciones. De esta manera, entonces ya tengo configurado un tercer conjunto de 3 escenarios y vamos a hacer la simulación en batch en conjunto y vamos a marcar estos 3 escenarios adicionales. Hago clic en batch, el programa va a ejecutar los 3 escenarios.
Al reducir el factor C de Hasse-Williams estoy agregando mayor rugosidad a las tuberías y por ende mayores pérdidas de carga. Entonces voy de nuevo al reporte tabular de uniones y observo o hago la comparación entre los gradientes observados por mediciones y los gradientes observados en los nodos provenientes del modelo hidráulico. Otra herramienta que puede ser útil es el comparador de escenarios. Voy al botón escenarios, en el menú desplegable escojo comparador de escenarios. Esta herramienta me permite comparar dos escenarios a la vez. Aquí voy a escoger el escenario de demanda media y el escenario de demanda media con reducción de 80% en el factor C. Lo primero que él me muestra es qué alternativas son diferentes, qué alternativas asociadas son diferentes en cada escenario. Aquí claramente observamos que es la alternativa física, y si hago clic en esta alternativa que tiene las diferencias y hago aquí ejecutar el comparador, él me va a mostrar unas diferencias generales, y si hago clic acá él me muestra en un caso cuál es el factor C de Hasse-Williams que tiene una tubería en un escenario y cuál es el valor del factor C de Hasse-Williams que lo tiene en el otro escenario. Yo puedo hacer entonces diferentes comparaciones para entender de esta manera cuáles son las diferencias, como les comentaba, entre dos escenarios. Podría hacer una comparación también en el caso de escenario demanda media con escenario demanda media multiplicada por 2. Aquí observo claramente que él me va a decir que la diferencia está basada en la alternativa de demandas. Ya lo podía anticipar, y si selecciono esa categoría de alternativa y hago clic en ejecutar la comparación, pues entonces él me va a poder mostrar en un caso cuáles son los valores diferentes en las demandas. En este caso, como sabíamos, en uno va a ser un valor específico y en el otro va a ser el doble de ese valor, tal y como construimos la alternativa. Con estas simulaciones y escenarios creados, usted podrá completar la tabla de resultados al final del taller. Aquí voy a mostrar la guía. En la página final tienen una tabla donde para las diferentes condiciones y según los diferentes escenarios que hemos creado y algunos otros que usted podrá crear, podrá poner los resultados. Bueno, a manera de previsualización, porque esto lo vamos a ver más adelante, vamos a ir a la herramienta Darwin Calibrator para hacer algo similar a lo que ya hemos hecho. Entonces, en la herramienta Darwin Calibrator ya tengo un estudio de calibración donde he ingresado previamente la información de registros de campo para las tres condiciones. Aquí vemos las tres condiciones: demanda media, condición estática, con los registros de gradiente hidráulico en los diferentes nodos. Para la segunda condición, flujo de incendio en J10, tengo los registros, y también debo definir que bajo esa condición hubo un ajuste de demandas donde en el nodo J10 hay un caudal adicional de 71 litros por segundo. Lo mismo para la condición de flujo de incendio en J31, los registros y el ajuste de demanda de 66 litros por segundo en J31. También en el estudio de calibración he definido los grupos de rugosidad. En este caso es fácil, he definido dos grupos de rugosidad, uno para hierro dúctil, otro para hierro fundido, y para demanda he definido que todos los nodos de demanda del sistema hacen parte de un grupo. En el tema de criterios de calibración, aquí defino la manera como calculo mi función de ajuste. Esto lo vamos a ver más adelante y en detalle en el curso, y defino los factores de ponderación. De esta manera ya tengo mi estudio de calibración y vamos a generar bueno, aquí sí, vamos a generar una nueva calibración de tipo manual. No vamos a hacer calibraciones optimizadas, una nueva calibración manual a la que denominaremos sin ajustes. En esta calibración, tanto a los grupos de rugosidad como a los grupos de la demanda, simplemente los multiplicaré por 1, es decir, no les haré ningún ajuste. Aquí en rugosidad, demanda, multiplico por 1, y aquí muestro, voy a usar los tres datos o las tres condiciones de donde tomé registros de campo. Ejecuto Darwin Calibrator,
Él aquí me hace un análisis estadístico de la función de ajuste, me va a mostrar el valor de esa función de ajuste llamada fitness, me puede mostrar el gráfico de dispersión o de correlación para los diferentes eventos de medición, en el caso que no haga ningún ajuste, y también rápidamente, algo que nos costaba un poco más de trabajo si no teníamos la herramienta, yo puedo comparar en la solución la comparativa entre datos simulados versus datos observados. Aquí lo vamos a ver, aquí estoy viendo en este momento los valores que no han cambiado, ni en rugosidad ni en demanda, y aquí puedo ver los valores observados versus los valores simulados, las diferencias para las diferentes condiciones y elementos que yo tengo en los registros de medición de campo. Y aquí me da el valor de la raíz de las mínimas diferencias cuadradas. ¿Correcto? Siguiendo con la posibilidad que me ofrece Darwin Calibrator, voy a crear una segunda calibración manual, a la cual llamaré reducir el valor del factor C al 80%, teniendo en cuenta pues lo que hice a través de escenarios y alternativas. Entonces esta la llamaré reducir C al 80%, y simplemente en los grupos de rugosidad que tengo voy a poner el operador será la multiplicación y el valor será 0.80. Vamos a mirarlo. Entonces aquí defino los valores de 0.80. En este caso tengo solamente dos grupos de rugosidad por un tema de que se trata de un ejemplo académico. Demanda no voy a hacer nada, la multiplico por 1 y los datos de campo serán los mismos, datos de campo activos para el análisis estadístico. Aquí entonces ejecuto el modelo, me muestra el fitness, es levemente inferior a la calibración manual sin ajuste, y veo las soluciones, el gráfico de dispersión o de correlación se ve un poco mejor, y puedo también llegar a la comparativa de resultados. En este caso observo las diferencias en los valores de gradiente hidráulico simulado versus observado. Pues bien, esta es entonces una demostración rápida del potencial de Darwin Calibrator, herramienta que veremos más adelante en este curso. Espero que este taller haya sido del agrado de todos. Gracias. Si encuentra de utilidad este video, haga clic en me gusta. Si desea ver más de nuestras secciones, considere suscribirse a nuestro canal. Gracias.